Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Yo quería decir que yo no voy a tratar de diferenciar conceptos. No voy a criticar el uso de términos, ¿no es cierto? Porque en general las terminologías que usamos vienen un poco por la costumbre, pero me gustaría sí marcar alguna diferencia de conceptos, porque creo que no me molesta cuál sea la terminología que se use, pero sí que el concepto sea bien claro de lo que significa un evangelista. Y un evangelista en esta dupla que me han colocado aquí, ¿no es cierto?, como líder-siervo, ¿no?, que yo entiendo en el fondo que son contradictorias. Y voy a tratar de demostrar eso, la contradicción que hay en eso. ¿Cómo definiríamos el trabajo del evangelista? Voy a buscar, para definir el trabajo de un evangelista, voy a buscar un líder del Antiguo Testamento, y encontrar la definición de este líder del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes, por ejemplo, que hay una definición de quién es Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando ya llega al final, en su muerte y en su sepultura. En el capítulo 34, dice el versículo 10 así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Yo creo que esta es una gran definición, y es una definición que cuando me pidieron buen líder, yo hice esta idea: evangelista, líder, siervo, tengo que buscar a alguien que reúna todas las características, y creo que elegí a Moisés porque justamente Moisés reúne esas características. Fíjense por un momento la primera definición que se da. Dice, nunca se levantó profeta. Es decir, que acá se le pone a Moisés el término, el título de profeta, y profeta es el hombre que habla en lugar de, ¿no?, que transmite el mensaje de otro. La primera definición que tenemos en profeta de la Biblia aparece en el capítulo 7 del libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que vaya y se presente delante de Faraón, porque él se ha quejado de que no sabe hablar, y dice, y Aarón será tu profeta. Quiere decir, Aarón va a hablar en lugar tuyo, va a decir lo que tendrías que decir. El profeta, bueno, ustedes saben que la definición de profeta después tiene muchas variantes, ¿no es cierto? Pero la versión primaria de profeta es alguien que habla en lugar de. En ese sentido, el evangelista es un profeta porque tiene una verdad que transmitir de Dios y la transmite a su generación. Como dice el título del libro de John Stott, me va a corregir López si me equivoco, la evangelización, un puente entre dos mundos, ¿no es cierto? Es decir, el evangelista establece ese puente, por lo tanto es un profeta, toma lo que Dios dice y lo transmite a su generación. Y es eso nada más, por eso el término heraldo que destacamos, ¿no es cierto? El heraldo es el que transmite el mensaje del rey, pero no tiene un mensaje propio. No puede tener un mensaje propio. No tiene autoridad para modificar el mensaje propio. Lo que él tiene que hacer es tomar el mensaje y transmitirlo tal cual el rey lo dio. Ahora, sí tiene una misión el heraldo, y es hacerlo comprensible para la gente que tiene delante. Es decir, él tiene el mensaje. Ustedes saben que los reyes en la antigüedad, bueno, era gente de muchísima más memoria que nosotros, porque la cultura era una cultura auditiva y memorística antes que Gutenberg transformara nuestra cultura con la imprenta. Entonces el rey no anotaba las cosas, le decía simplemente al heraldo, hay que decir esto. Y lo que él tenía que hacer era tomar esas palabras y llevarlas a la gente. Y de acuerdo al nivel de la gente, entonces él tenía que explicar lo mismo a los diferentes estratos de la sociedad. Y yo creo que esta es la definición de un evangelista. Un evangelista es esto, es un profeta en el sentido de que él está transmitiendo esa verdad. Pero por el otro lado, se dice algo de Moisés muy importante. Dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y él habla de una relación.
Quiere decir que por un lado el profeta transmite la voluntad de Dios al pueblo, pero por el otro lado tiene una relación de intimidad con Dios, una permanente relación de intimidad con Dios. Estas son las dos puntas del ministerio. Por un lado estoy aquí hablando al pueblo, pero por el otro lado estoy en relación con Dios, porque el mensaje viene de Dios y porque el poder viene de Dios. Y en el medio, haciendo puente entre el mensaje de Dios y el pueblo, está el evangelista allí en el medio. La eficacia del evangelista está en mantener el equilibrio entre estas dos cosas, entre la comunión con Dios y la transmisión del mensaje a los hombres. Como nosotros vamos muy atrasados porque empezamos tarde y quiero entregar esto a tiempo, no quiero que nos vayamos, voy a esbozar algunas cosas. Creo que muchas veces por la vorágine que tiene nuestro mundo, la vorágine que está siguiendo nuestro mundo, hace que eso afecte también al ministerio y que estemos tan ocupados en la obra del Señor que no nos ocupamos del Señor de la obra. Y esto es una cosa muy importante, porque si entendemos que la labor del evangelista es una relación de establecer puente entre dos mundos, tenemos que estar ocupados en la obra del Señor, pero tenemos que utilizar mucho tiempo de nuestra vida para estar ocupados en el Señor de la obra, ¿no? La vida cristiana siempre es un delicado equilibrio entre la relación personal e íntima del siervo con su Dios y la relación del servicio y de la obra. Nosotros tendemos, en una sociedad productiva como la nuestra, a magnificar el servicio y el trabajo en desmedro de la relación con Dios. Y si no se mantiene el equilibrio, no hay eficacia en la labor evangelística. Ahora, yo creo que el evangelista, como Moisés, hace una elección entre dos culturas. Moisés es un hombre de dos culturas. Él, siendo israelita de nacimiento, y es formado dentro de la cultura egipcia. Y la cultura egipcia tenía una cantidad de características que la diferenciaban de la cultura hebrea, muy fuertes. La cultura hebrea era monoteísta, creía en un solo Dios, mientras que la cultura egipcia era politeísta, creía en muchos dioses. En la religión hebrea Dios crea al hombre y Dios tiene un carácter moral. Es decir, hay cosas para Dios que están bien y hay cosas para Dios que están mal. Pero en la religión egipcia los dioses eran dioses de la naturaleza y los cultos eran cultos inmorales. El becerro de oro es un reflejo de la cultura egipcia influenciando al pueblo de Dios. Y la deificación del hombre, la deificación de Faraón, ¿no? Era importante en esta cultura. Moisés fue formado en la cultura egipcia. Es decir, él fue formado en una cultura politeísta, en una cultura que deificaba al hombre, en una cultura de cultos inmorales. Y hay un momento en que él tiene que hacer una decisión en su vida, es decir, elegir una de las dos culturas, decidirse por una de las dos. Y Moisés hace una decisión de fe. Por eso dice la carta a los Hebreos, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo. Es decir, es una elección, es una elección. Es decir, que hay una cantidad de valores que pertenecen a Egipto que no pueden estar presentes en el siervo de Dios. Yo entiendo que vivimos en una sociedad con valores encontrados con la fe cristiana como nunca, ¿no? A nosotros nos ha tocado esta sociedad vivir, y el Señor sabe por qué nos ha traído acá y por qué estamos aquí. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, hace 50 años, los valores de la sociedad, lo que la sociedad decía que eran sus valores y respetaba, coincidían con los valores cristianos. Para ponerlo en términos muy concretos, hace 50 años había homosexuales, como hoy hay homosexuales, pero la sociedad lo condenaba, no lo aceptaba. Es decir, coincidía, el pecado existió siempre, hermanos, ¿no es cierto? Pero había un consenso moral en censurar ciertas cosas y las censuras de la sociedad coincidían con el pensamiento de la censura cristiana. Por lo tanto, era mucho más fácil para la iglesia, para los evangelistas, para los siervos de Dios, deslizarse dentro de esa cultura. Muchísimo más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en alguna forma coincidíamos en los valores básicos. Hoy ya no coincidimos en los valores básicos. La sociedad está tolerando nuevas formas de sexualidad, dice que son. Esas son las perversiones, ¿no es cierto? Entonces hay un encontronazo entre lo que es la moral cristiana y la moral de la sociedad,
encontronazo para los que no nos ha encontrado bien parados a nosotros mismos, no nos ha encontrado bien parados. Tenemos que admitir nuestras propias falencias, es decir, que no nos hemos dado cuenta que se venía la tormenta y la tormenta nos agarró. Entonces ahora no sabemos cómo conducirnos muy bien dentro de esta sociedad. Lo que tenía bien claro Moisés era esa división, ¿no es cierto?, entre hay una cultura que es la cultura egipcia y yo he renunciado a esa cultura y a los valores de esa cultura. Los valores de la cultura occidental hoy nos presentan valores de éxito, ¿no es cierto?, de triunfo, de número. Lo hemos hablado, creo, ayer en los que estuvieron en el otro taller. Esos son los valores de esta cultura. El problema del evangelista es que nosotros como evangelistas, como siervos de Dios, y esto es válido para todos los siervos de Dios, tenemos que renunciar a los valores de la cultura. Y es muy difícil renunciar a los valores de la cultura, porque hemos sido criados en esa cultura. Porque en alguna forma nuestros padres nos metieron, a pesar de que pueden haber sido padres creyentes, ¿no es cierto?, pero nos metieron ciertos valores de esta cultura que no es la cultura de Dios, ¿no? Buscate un trabajo que te reditúe dinero, porque de algo tenés que vivir, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la gran lucha que yo tuve en el ministerio? Hacerle entender a mis padres de que yo estaba llamado para otra cosa, ¿no? Ahora, mis padres eran cristianos, pero ellos no llegaron a entender, no, creo que no lo entienden todavía hoy, que yo pudiera utilizar la materia gris para la obra de Dios, porque yo tenía que ser ingeniero, según ellos. Y la verdad que yo no me veo como constructor de puente ni como ingeniero por ninguna, pero en alguna forma eso es lo que te va a dar por venir, ¿no? Quiere decir que todos luchamos, tenemos esa lucha de cultura, y el evangelista tiene que hacer una decisión de fe, tomar un camino, identificarse con ciertos principios, y lo más importante, ser coherente, porque en el principio del servicio está la fe y la coherencia, ser coherente con eso que ha elegido. Por supuesto que detrás de esto aparece toda una visión, una cosmovisión, ¿no es cierto?, y una visión del hombre totalmente diferente. El siervo de Dios parte de la convicción de su propia impotencia, de su propia incapacidad. Esta es una cosa muy importante y hay que tener en cuenta en este momento. Cuando Moisés avanza a los 40 años sobre el egipcio y lo mata, Dios lo desecha, porque él está creyendo en su propia potencia y en su propia capacidad, hasta que a los 80 años lo encuentra totalmente impotente, incapacitado y consciente de su incapacidad. En ese momento es que Dios lo llama para ponerlo delante del pueblo. Dios no puede usar al hombre que cree que es capaz. Dios usa al hombre que cree que es incapaz y que sabe que es incapaz, que dice con el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y que entiende también con el apóstol Pablo que nuestra competencia viene de Dios, que nos hizo competentes, pero no es algo que venga naturalmente. Es decir que el evangelista debe perfeccionar su visión de fe. Y la visión de fe tiene en primer lugar la convicción de ver la propia impotencia. Al ver la propia impotencia, yo no puedo hacer esto, entonces empiezo a ver la potencia, la omnipotencia de Dios. En la medida en que yo no puedo, Dios se transforma en el ser omnipotente en mi visión. Él sí puede. Y entonces aparece la absoluta entrega a Dios para cumplir la voluntad, pero también aparece la absoluta subordinación al poder de Dios. Por lo tanto, el evangelista es un subordinado a Dios. Está subordinado porque él no tiene potencia propia, no tiene capacidad propia, no tiene estrategia propia. Él tiene que depender absolutamente de Dios y tiene que independizarse de todo vínculo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese usted, por ejemplo, que en un momento de la vida de Moisés, los que pecan son sus sobrinos, Nadab y Abiú, que ponen fuego extraño. Y entonces Dios fulmina a gente que está cercana a su corazón y a sus afectos. En otro momento es María y Aarón los que murmuran. ¿Se acuerdan ustedes? Todo esto. En ese momento, sobre todo cuando caen Nadab y Abiú,
él entra a ese lugar y yo entiendo que él como ser humano debía tener sus sentimientos, pero él dice, nadie haga duelo por esto. Esto es el juicio de Dios. Y yo cuando lo veo allí, lo veo totalmente independiente de sus sentimientos humanos. En alguna forma, él ha conformado su voluntad a la voluntad de Dios y sus sentimientos a los sentimientos de Dios. Y por encima de los vínculos afectivos humanos aparece el siervo de Dios tratando de cumplir la voluntad de Dios. Tal vez en ese momento él haya recibido interiormente las presiones que recibe todo ser humano frente a esto, ¿no es cierto? Las presiones de que son los sobrinitos los que están allí. Pero realmente él tiene que tener fortaleza de Dios y convicción y una independencia total como siervo de todos los vínculos humanos, porque no hay nada más solitario que el siervo de Dios. El siervo de Dios está en contacto con Dios, pero no puede establecer otros vínculos que puedan entorpecer su ministerio. Puede aceptar únicamente los vínculos que lo mantienen dentro de los parámetros que Dios ha marcado. Quiere decir que para desarrollar un ministerio eficaz se necesita una conjunción de tres cosas. En primer lugar, un hombre, en este caso el evangelista, preparado, llamado y aprobado por Dios. En segundo lugar, una misión que ha sido encomendada por Dios. Y en tercer lugar, una metodología que sea la metodología de Dios. Es decir, no basta con tener la convicción de la misión, sino también hay que tener una metodología que sea la metodología de Dios. Una misión, uno puede tener convicción de la misión. A los 40 años Moisés tenía la convicción de la misión. Fíjense ustedes, tenía la convicción de que Dios iba a dar libertad a Israel por mano suya. Lo que quiere decir que tenía una profunda convicción a los 40 años, pero no tenía la metodología de Dios. Entonces, hasta que no se dispuso a usar el método de Dios y a seguir la estrategia de Dios, aun cuando tenía la profunda convicción de Dios, Dios no lo aceptó. No lo aceptó. Lo que implica que el hombre tiene que estar totalmente desestructurado ante la presencia de Dios para que Dios hable. ¿Por qué? Porque en el mundo, en Egipto, se fija para llevar una tarea adelante, se fija un objetivo. Se pregunta qué es lo que quiero hacer. En segundo lugar, se elabora una estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? Y en tercer lugar, se planifica una logística. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿No es cierto? Esto lo sabe cualquier pequeño empresario. Sabe que tiene que hacerse estas preguntas, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es el objetivo que tengo? ¿Cuál es la estrategia que voy a seguir? ¿Cuál es el apoyo que voy a tener? ¿Cuál es el apoyo logístico? En el caso específico de Moisés y del servicio a Dios, el objetivo era sacar al pueblo de Egipto. En ese objetivo coincidían Dios y Moisés porque tenía convicción de fe. La estrategia hubiera sido presionar a Faraón hasta lograr la libertad, establecer una ruta en el desierto por donde llevarlo y buscar la forma de abastecimiento. Cualquier ejército hubiera hecho esto. ¿Cómo lo presiono a Saddam Hussein para que afloje? ¿Cómo abro los caminos? ¿Cómo abastezco el ejército? La logística sería planificar todo eso, planificar el abastecimiento, un programa de salud, planificar una organización ágil en el desierto. Moisés no tuvo absolutamente ninguna de estas cosas. En primer lugar, no tuvo la capacidad de presionar a Faraón, porque el que presionó a Faraón fue Dios con las 10 plagas. ¿No es cierto? Sobre todo los que hacían teología de la liberación, es interesante. Yo he leído algunos libros de teología de la liberación. Ellos hablan de Egipto, de la liberación de los pueblos, de que Dios quiere pueblos libres, etcétera, que creo que es verdad, ¿no es cierto? Pero siempre se olvidan de las plagas. Siempre creen que es el ser humano el que va a producir la liberación de los pueblos. En Egipto, Israel no fue liberado por la presión de Moisés, fue liberado por la presión de Dios, que a través de 10 plagas destruyó el concepto de divinidad que los egipcios tenían, porque cada una de las 10 plagas le pegaba a un concepto de Dios de los egipcios, hasta que le pegó al mismo faraón, ¿no es cierto? Le pegó a los primogénitos. Y en eso fue demoliendo espiritualmente a ese pueblo, mostrándole la ineficacia de sus dioses. Pero esto era el poder de Dios.
Por otro lado, cuando Moisés salió con el pueblo, le pusieron allí la columna de fuego a la noche y la nube, porque él no tenía una ruta. A pesar de que conocía el desierto, él no tenía una ruta. La ruta se la iba a ir marcando Dios. Y fue una ruta totalmente, desde el punto de vista humano, totalmente alocada la que siguió Moisés. Porque en vez de ir a la tierra prometida, se fue hacia el sur. ¿No es cierto? Y pasó por lugares inhóspitos donde no tenía cómo abastecer al pueblo, mientras que había por lo menos 4 rutas abiertas sobre ese desierto donde había el abastecimiento necesario. Sin embargo, aquí él tuvo que depender en su estrategia y en su logística de los planes de Dios, no de los planes humanos. Entonces aquí es donde yo digo, la metodología que usa Moisés, ¿qué es? ¿La metodología humana o la metodología divina? La estrategia que usa, ¿qué es? ¿La estrategia humana o la estrategia divina? ¿El poder que usa es el poder humano o el poder divino? Entonces ahora llego a lo que yo digo que es conceptualmente, tenemos que tener claro que es la contradicción. ¿Por qué? Porque ¿qué es un líder? ¿Cómo definiríamos a un líder? Un líder es el que va adelante y el que marca rumbos, ¿no es cierto? Se le pide a un líder que establezca metas. Se le pide a un líder que establezca un método. Se le pide a un líder que mande, que dirija, que sea independiente, totalmente independiente, que conozca a los hombres, que se base en el apoyo de la masa que lo constituye a él en líder. Y el líder es por condiciones naturales y por vocación de liderazgo. Pero cuando yo me encuentro con Moisés, me encuentro con otra cosa, me encuentro con todo lo contrario. Con un hombre que busca la voluntad de Dios, porque no establece metas propias, que no establece métodos porque tiene que seguir los métodos de Dios, que a veces están totalmente encontrados con su razonamiento, que la función principal de él no es mandar al pueblo, sino agradar a Dios en todo lo que hace, mantener una relación y un diálogo con Dios permanente. Que mientras que el líder es independiente, él es un ser totalmente dependiente de lo que Dios vaya a hacer, que si para un líder es fundamental conocer a los hombres, para el siervo es fundamental conocer a Dios. Que mientras que el líder se vaya en el apoyo humano, en el apoyo de la masa, Moisés nunca tuvo el apoyo de la masa. Nunca tuvo el apoyo de la masa. Moisés fue el hombre si le decían al pueblo voten, ¿qué quieren hacer? Se volvían todos a Egipto. ¿No es cierto? Si decían voten, ¿quién quiere como líder? ¿No es cierto? Por eso Dios no es democrático. No es democrático. ¿No es cierto? Dios no es democrático. A pesar de que nosotros lo queremos hacer democrático, no es democrático. Es decir, si a ese pueblo le hubieran preguntado, ese pueblo seguía esclavo en Egipto hasta el día de hoy. Seguía esclavo en Egipto. Él tuvo que independizarse del apoyo humano para buscar el apoyo divino. Y hay momentos trágicos en la vida de Moisés en que está absolutamente solo. Es él contra todo el pueblo que lo quiere matar, que quiere volverse. Un pueblo que ha olvidado todo lo que tiene, todos los látigos de Egipto y lo que pasó en Egipto, y que en alguna forma está tratando de abrirse su propio camino. Y por otro lado, Moisés no es siervo porque tenga una vocación ni condiciones naturales, porque lo primero que hace en el llamamiento es negar sus condiciones naturales y es líder no porque él tenga vocación, sino porque Dios lo llamó. Y en esto se diferencia la vocación humana de la vocación ministerial. Que mientras que en lo humano la vocación es el llamado de nuestra propia naturaleza y de nuestras propias inclinaciones, en lo espiritual la vocación es el llamado que Dios hace a nuestra vida y que conmueve nuestra vida y nos presenta delante de Dios. El Señor Jesucristo diferenció muy bien esta función cuando le dijo a los discípulos esto. Escuche bien, hermano, porque lo hemos leído muchas veces, pero quisiera que esta mañana lo pudiéramos leer como si fuera la primera vez. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, los líderes, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Tome usted a los adolescentes de su iglesia. Usted tendrá seguramente un grupito de adolescentes. Siéntelos a todos. Y hágale esta pregunta. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Líderes o siervos? ¿Qué cree que van a contestar? Líderes. A mí me gustaría sentar a todos los evangelistas y hacerle la misma pregunta. La misma pregunta. Porque tenemos un menosprecio por el término siervo y lo estamos reemplazando por el término líder. ¿No es cierto? Yo no quiero hacer acá una cuestión semántica, porque hay libros que hablan muy bien acerca del servicio y que titulan liderazgo. No es una cuestión de palabras, es una cuestión de concepción personal, ¿no? A mí no me molesta que digan es el líder, no todo esto, pero lo que yo tengo que tener es la concepción personal, no tengo que creérmela, hermano, no tengo que creérmela. ¿Se da cuenta? No tengo que creérmela. El problema es este, que muchas veces hay muchos evangelistas que porque la multitud los escucha, porque tienen manejo de la gente y de la masa, porque hacen el llamado y la gente viene adelante, olvidan lo fundamental, que el Señor lo ha puesto ahí, pero que Él sigue siendo un siervo, que está bajo autoridad. No es bueno, pero estamos en una reunión de gente madura, ¿no es cierto? Es un congreso de gente madura. No es bueno recordar algunas cosas del pasado, pero si usted piensa en estas grandes caídas históricas, mediáticas que hemos tenido de siervos de Dios, y usted las analiza, va a descubrir que eran hombres que no estaban ya bajo autoridad de nadie, sino bajo su propia autoridad. Y finalmente se constituyeron en líderes de movimientos que no dependen de nadie. Ellos decían dependen de Dios, pero no dependían tampoco de Dios. No dependían de Dios. Y esto es algo de lo cual uno tiene que cuidarse. Yo digo, yo llegué acá a Uruguay, ¿no es cierto? Entonces vengo como orador de una conferencia, pero yo estoy bajo la autoridad de un comité aquí. Y doy gracias a Dios que estoy bajo la autoridad de ese comité. Yo tengo que responder a los hermanos que me llamaron. Y no viajo a ningún lado sin saber quién va a ser mi autoridad allí. ¿Quién es el que me va a marcar las pautas? ¿Quién es el que me va a decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Y si ustedes me preguntan allí, hermano, ¿puedo cenar con usted esta noche? Mi respuesta va a ser la que hago en todos lados. Converse con el comité porque ellos deciden mis horarios, mis tiempos y todo. Porque es muy importante para el siervo de Dios siempre tener autoridad encima, aceptar la autoridad, aprender a depender, aprender a que alguien está que me está mirando y que ve las cosas mejor que yo. Y yo creo que en esto tenemos que dar ejemplos. Y lo que veo es que muchas veces a través del evangelismo se producen movimientos que son demasiado independientes aún de la iglesia, terminan no dependiendo de nadie y elaboran así su propia caída. Se obnubilan con la palabra líder y empiezan a subir y entonces se independizan de todo, ¿no? Yo le pregunto al evangelista quién es su pastor, quién lo está pastoreando, ¿no es cierto? ¿De dónde está dependiendo? ¿Quién es la persona que lo está aconsejando? Porque todos necesitamos, hermanos, alguien al lado nuestro, que nos esté marcando los errores, que nos esté marcando el paso, que nos esté diciendo cuando tomamos el mal camino. Y es muy importante escuchar. Yo tuviera que decirle que no solamente escucho, por supuesto, a quienes en nuestra iglesia forman el consistorio de la iglesia, ¿no es cierto?, sino que escucho también las voces. A veces, ¿cuántas veces mi esposa me dice, en esto creo que te estás equivocando? Y no menosprecio eso. Yo digo a veces, como decía David, como le dijo David a Abigail, bendita tú de Jehová que me estorbaste, porque se necesita el estorbo de hombres que ven más que nosotros. Entonces admitamos humildemente que somos siervos del pueblo y somos siervos de Dios. No nos creamos el aplauso de la gente. No nos creamos la alabanza de la gente. No nos creamos todo lo que la gente dice cuando nosotros estamos allí en pleno ministerio, ¿no es cierto? Yo entiendo que forma parte del cariño del pueblo, no lo menosprecio, mi hermano, forma parte del cariño. Pero no creamos estas cosas. Solamente se mantienen los ministerios en el tiempo, los ministerios que aprenden
a manejarse con humildad, con responsabilidad delante de Dios, y que entienden que si uno tiene una manifestación de liderazgo sobre la gente, no es porque sea un líder natural, sino porque tiene una autoridad concedida por Dios en ese momento que la tiene que usar con toda responsabilidad. Yo tengo por un sumo honor ser llamado siervo de Dios. Y creo que es el título que más me honra cuando me dicen siervo, siervo. ¿Por qué? Pablo comienza la carta a los Corintios y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando le escribe a los Gálatas dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando escribe el autor de Hebreo dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y se refiere a Aarón, como lo fue Aarón. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Este es un tremendo privilegio, mi hermano, que Dios nos ha llamado. Cuando Dios me llamó, no me llamó para ser un hombre importante, me llamó para ser el siervo de mi generación. David, habiendo servido a su generación, fue reunido con sus padres. Cada uno de nosotros tiene que tener conciencia como evangelista que está para servir a su generación. Después que nos llame la gente como nos llame, líder, ministro, todo lo demás. Pero usted, hermano, tenga conciencia de que es un siervo de Dios. Y tenga por suma honra ser un siervo de Dios. Y cuando las alabanzas del pueblo, ¿no es cierto?, agradecido, positivas, hermano, positivas, lleguen hasta usted, láveselas cuando llegue a su casa. Láveselas, límpiese la cabeza, mírese al espejo y diga: yo sigo siendo un siervo de Dios, un siervo de Dios. Estoy bajo la autoridad de Dios. Y si hay alguna honra, esa honra es honra que se le está dando al Dios que me llamó. Muchas gracias, hermanos. Sin embargo, vamos a permitir si hay algún comentario. Bueno, más que comentarios, preguntas específicas. O sea, no esperamos que haya otro sermón más de alguno de nosotros, sino algo que no entendió, un concepto que lo sacudió un poco y que quiere más claridad. La pregunta para que todos oigan es por qué el hermano así lo ve, por qué se le da más importancia a la figura del evangelista que a la figura del pastor. Bueno, yo creo que hemos sufrido es un proceso histórico esto, ¿no es cierto? Un proceso histórico. Han aparecido, sobre todo en Estados Unidos, es donde se ha visto más este proceso, cuando Estados Unidos en el siglo XIX se extiende hacia el oeste, ¿no es cierto? Tiene únicamente la franja este y de golpe se extiende hacia el oeste en una forma, empieza a hacer aguas en muchos aspectos. Ustedes se acuerdan las películas del Far West, ¿no es cierto? No había ley en el oeste, la ley era la del más fuerte, porque no tenían, hoy diríamos en nuestro lenguaje de hoy, una infraestructura, ¿no?, como para organizar todos los territorios que habían, en alguna forma que habían ocupado. En ese momento surgen movimientos evangelísticos que van por las plantaciones, evangelistas que van por las plantaciones, con el mejor de los criterios, tratando de llevar a la gente a Jesucristo. Pero son aves de paso, llegan, predican, reciben manifestaciones y siguen, ¿no? Empieza allí un concepto de evangelista independiente de la iglesia local. Evangelista independiente de la iglesia local. Movimientos evangelísticos. Yo decía ayer en el taller: Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ello, y yo no creo en ningún evangelista que no esté vinculado a una iglesia local y bajo la autoridad de un pastor y una iglesia local. No lo creo, no creo. Entonces, creo que se le ha dado independencia porque muchos han creído que son estrellas. Y hay un poco de estrellato en todo esto, ¿no es cierto? No, se van a estrellar, como dicen. Se van a estrellar, creen que son estrellas, entonces se independizan de todo. Se independizan de todo. Entonces él es el ministerio de Juan Pérez, ¿no es cierto? Y Juan Pérez, ¿a quién responde? ¿En qué iglesia está? ¿No es cierto?
¿Cuál es la doctrina? Es la doctrina de Juan Pérez, finalmente, ¿no es cierto? Ustedes saben, cada uno de nosotros tiene un fondo denominacional. Entonces, ese fondo denominacional, si yo mañana lo invito a Lemuel La Rosa, que venga a predicar, yo sé cuál es el fondo denominacional, cuál es su doctrina. Es decir, pero en algunos casos los evangelistas no sabemos muy bien ni cuál es su doctrina ni cuál es su fondo, porque se han independizado. Y yo creo que esto es muy malo, es muy malo. Por eso, es interesante que uno de los movimientos que Dios bendijo en el pasado con muchísima fuerza, en la ciudad de Lima, el movimiento Lima, el encuentro con Dios, que lo conoce Lemuel y que alguno de ustedes tal vez habrá oído, donde se levantaron iglesias multitudinarias realmente, ¿no? Imagínense que una iglesia empezó con 180 personas y al año tenía 1200, pero 1200 convertidos realmente por el Señor, ¿no es cierto? Yo he estado en esos lugares, yo he estado predicando en la iglesia, sinceramente, la primera vez que prediqué allí, pasaron 70 personas de golpe, ¿no es cierto? En un culto de iglesia. Era increíble cómo llegaban, ¿no? Realmente un avivamiento de Dios. Entonces yo le pregunté a Alfredo Smith, que es un gran amigo también de Lemuel, le pregunté cómo era que él manejaba alguna de los detalles de esto. Y él me dijo algo acerca del evangelista. Yo busco siempre evangelistas que sean pastores. Nunca evangelistas que sean evangelistas nada más. ¿Por qué? Porque tienen contacto con el pueblo, porque no son estrellas, porque saben que el asunto no es tener resultados, sino que la gente entienda, porque lo está mirando como pastor, porque está pensando, después que yo me voy, esta gente queda, y el pastor va a tener que arreglarse con lo que yo hice, ¿no es cierto? Mientras que el evangelista, con tal de tener la mano levantada, cuando bajó la cortina, él se fue, y el problema nos queda a nosotros, y a veces nos quedan las cuentas también, ¿no? No solamente el problema, el problema queda a nosotros. Creo que esto era muy importante, entender que se necesitaban evangelistas. Y yo tengo la lista de evangelistas internacionales que estuvieron en Lima al encuentro con Dios, y es notable que siempre eligieron gente que era pastor en su iglesia y además hacía evangelismo. Y yo creo que esa fue una de las razones del crecimiento. Que los mensajes eran bíblicos, no eran esos mensajes preparados con 4 puntos, ¿no es cierto?, que se repiten por todos lados y que golpean a la gente, sino que eran mensajes expositivos, eran mensajes bíblicos, eran mensajes de lo que están predicando todos los domingos, y no tienen 4 mensajes, yo llevo, en mi iglesia yo llevo el registro, este año preparé 60 mensajes hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces uno tiene ya un bagaje hecho de cosas, de estudio, de Biblia, y entonces eso implica que el mensaje va a tener otra consistencia, y eso hizo que la retención también de resultados fuera muchísimo mayor. Miren, ellos llegaron, una reunión evangelística común de estas que hacemos, una campaña, puede retener un 1%, a lo sumo un 2% de gente. Si pasaron 5.000, en las iglesias van a permanecer 50, a lo sumo 100. Ellos llegaron con este movimiento a retener hasta un 20% de la gente. 20%. Lo que es todo un récord, ¿no es cierto? Todo un récord. De los que pasaban adelante, que usted sabe siempre que hay emotivos, que hay quienes, pero de esos, un 20% usted los encuentra en la iglesia. Y yo viajo desde hace 20 años, todos los años a Perú, y cuando llego me encuentro con los que se convirtieron en el 82, en el 83, y con esto, y un día llevé a mi hijo, después de muchos años que yo iba, claro, uno falta de la casa y los hijos les queda el vacío, ¿no? Entonces un día le dije a mi hijo mayor, vení, acompañame en este viaje. Y él llegó a un lugar, y el ujier que estaba en la puerta le dice, ¿quién sos? ¿No? Le pregunta, y él dice, yo soy de Lutri, dice, soy el hijo del pastor. Y el hombre lo abrazó y le dijo, yo me convertí con tu papá. Y mi hijo dijo, ese abrazo me hizo recuperar todo el tiempo que no estuviste en casa. Me hizo recuperar todo eso. Es como si Dios lo hubiera marcado con eso, con ese hombre. Y realmente cuando yo vuelvo me encuentro con eso, con que uno ve que el fruto ha permanecido. Y lo que uno busca es que el fruto permanezca. El hermano plantea el tema de la defensa ante el elogio. Se lo voy a contestar con una frase del tango. La fama es puro cuento. La fama es puro cuento. Yo creo que la madurez nos lleva a mirar nuestra vida en una forma distinta, ¿no es cierto? Sí, aparecen los elogios. ¿A quién no le gusta ser elogiado? ¿No es cierto? ¿A quién no le gusta?
todos podemos caer en la trampa del elogio. El asunto es que tenemos que entender también nuestras limitaciones. Nos elogian porque nos han escuchado una vez, ¿no es cierto? No hay gran hombre para su ballet, decía ustedes tendrían que preguntarle a mi esposa por mí, no a Lemuel La Rosa que me va a predicar aquí, ¿no es cierto? Entonces, les voy a contar una cosa. Me llamó, andaba sí, buscando. Me andaba buscando. Resulta que en la ciudad donde estoy, les cuento esto porque es el gobierno de la ciudad, allá hay un consejo deliberante, ¿no es cierto? Como aquí, una intendencia, un consejo deliberante de la ciudad. Yo soy una persona muy conocida, en el lugar soy muy conocido, como hago periodismo y como estoy en la parte cultural y participo en la ciudad y organizo cosas en la iglesia, ¿no es cierto?, que son para la comunidad, soy muy conocido. Entonces, en el momento que me llamó Sociedad Bíblica para estar allí trabajando con ellos, el Consejo Deliberante se enteró. Y entonces hicieron una reunión de todos los partidos políticos y decidieron que dentro de la ciudad nunca habían tenido un pastor que tuviera la relevancia como para ser presidente de la Sociedad Bíblica Argentina y todo eso, y decidieron nombrarme ciudadano ilustre de la ciudad. Este es un título que le dan. Entonces me llega la invitación de que el Consejo Deliberante decidió hacer un acto donde me iba a declarar eso, y iba a estar el intendente, le ponen una medallita, todas esas cosas que hace la gente. Entonces mi esposa estaba cocinando y yo le digo, mirá, me ha llegado esto, y mi esposa dice, ¿qué te llegó eso? Ya están los políticos en el medio. ¿Vos sabés lo que son los políticos? No, los políticos no dan puntadas sin nudo. Seguramente algo quieren sacarte, y esto es una trampa, esto, lo otro, aquello. Habló 1 hora seguida en contra de esto, y yo estaba callado detrás, ¿no es cierto? Callado, no dije una sola palabra. Después que terminó, porque yo le escuché hasta el final, le dije, bueno, y me fui. Yo tengo mi oficina separada de la casa, en el fondo me fui a mi oficina a trabajar. Entonces a los 10 minutos viene Celia, ¿no? Y me dice, mirá, dice, disculpame, dice, porque vos viniste trayendo una buena noticia y yo te tiré un balde de agua fría. Dice, eso no se hace. Ahora, quiero dejar bien claro esto. Vos sos ciudadano ilustre de la puerta para afuera. Yo creo que esas cosas no bajan la realidad. ¿Qué es esto? Un papel que me lo dan hombres incrédulos, ¿no es cierto? Papel que nos organizan. Que en alguna forma, si uno hace una pequeña obra, ellos se están colgando de esa obra y están buscando también eso. ¿Qué me pusieron? Un botón en la solapa y un certificado allí. Yo no trabajo para eso, trabajo para las coronas eternas que tiene el Señor en el cielo. Entonces creo que lo colgamos ahí, como me decía una vez el pastor Alfredo Smith, los cartones sirven, dice, ponelo ahí, ¿no? Los cartones sirven, ponelo ahí, de vez en cuando aparece el cartón, y uno se lo pone a que creen los cartones, pero nunca hay que creérselo, nunca hay que creérselo. Uno tiene que ser un ciudadano ilustre del cielo, no de la tierra, y el mérito lo tiene que dar Dios, que es el que mira el corazón, y no los hombres, que miran solamente lo de afuera y buscan la ventaja. Creo que con eso uno puede conjurar el peligro de los elogios que los hombres siempre hacen, ¿no? Gracias. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas.
una producción de Radio Transmundial.